Aquí estamos en la aplicación o en una de las aplicaciones de Constraint en el Sketch. Aquí tenemos un ejercicio parecido a lo que sale en la prueba de certificación, donde nos piden, por ejemplo, el área final de esta sección. Pero antes vamos a reforzar este tipo de ejercicio con la aplicación de las restricciones. Por ejemplo, nos da este tipo de sketch, este tipo de boceto previamente restringido, pero con una o dos restricciones menos. Ahorita estás totalmente sin restricción, pero para llegar al nivel que nos los piden en la prueba vamos a restringirlo en cierta manera. Así que vamos a empezar con una aplicación rápida de algunos constraints, en este caso horizontalidad, aplicando también en perpendicular estas dos líneas. ¿Sí? Vamos a darle una colinealidad a estas dos e inmediatamente también le vamos a dar vamos a aplicar ahora paralelo para que sea paralelo esta con esta, ¿sí? Y así poco a poco vamos a ir aplicando las restricciones. En este caso nos interesa que esta curva sea tangente con esta línea. Si tocamos en este momento ellas dos, fíjense lo que sucede, automáticamente o prácticamente se desaparece y pierde mucha configuración del área. Por eso es que le acabo de dar control Z. No es recomendable aplicar en este momento una tangencia en este punto. ¿Por qué? Porque sucede la deformación que vimos. Entonces, sin ninguna restricción aplicada, tomamos este punto y manipulamos con el mouse, ¿sí? De manera que yo pueda ir obteniendo la curva esperada. Pero como pueden ver, es un poco difícil manipularla si no tenemos un diámetro definido, si no tenemos un arco definido a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, al manipular el otro punto, tomando en consideración que no tenemos radio o no tenemos diámetro, ahora sí podemos aplicar una tangencia y fíjense que prácticamente el diseño no se movió. Pero ¿qué pasa si lo aplicamos de este lado ahora? Fíjense que la alteración del diseño es grande, es bastante. Por eso es que es importante tener definido ese tipo de cota, que en este caso lo más probable es que en el ejercicio de la certificación nos den estas restricciones. Nos digan, por ejemplo, que esto mide 90 milímetros y ahí tenemos una restricción dimensional. Vamos a dejar esto aquí libre. Vamos a darle esta cota 300. Cuando ustedes estén haciendo este ejercicio, no se preocupen si no les queda exacto. Lo que es importante es que tengan el concepto bien definido. Vamos a colocar acá también esta cota de 80, ¿sí? La distancia entre estos dos elementos, 220. Tenemos este ángulo interno, 133. Ok, vamos a darle una concentricidad a estos dos círculos y fíjense que aquí la alteración de la forma es casi imperceptible porque hay unas restricciones que no hemos hecho. Por ejemplo, esta curva, ¿sí? Si nosotros nos piden en este momento que esta línea debe quedar vertical, pasa esto. Y esto es uno de los grandes problemas que se nos presenta en el examen de certificación, porque si no estamos duchos, si no tenemos buena habilidad con todas las restricciones, este tipo de ejercicio este tipo de casos nos puede suceder y aquí perdemos toda cordura, nos desesperamos porque inmediatamente pensamos en cómo arreglamos esto. No hay problema, simplemente le damos control Z y para tener algo que no logre deformar tanto, tenemos que analizar el boceto. ¿Qué analizamos? Bueno, que si esta línea la obligo a colocarse en forma vertical, automáticamente va a deformar o con este diámetro de 90 que tiene que mantenerse, va a obligar a venirse todo hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces hay restricciones que son fiables o que son aplicables y otras restricciones que no. Para que este tipo de restricción exista o para que suceda, hay que alterar dos cosas. Una,
que esta distancia 220 no exista o que este radio no exista. Una de las dos, pero las dos no pueden estar, porque no me van a permitir esa restricción de verticalidad, al igual que esta de 300. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué pasa si eliminamos esta de 300? La eliminamos y ahora aplicamos la verticalidad de esta línea y da esta deformación. Entonces, el método más recomendado para hacer esta línea vertical es manipular directamente a la línea horizontal y sacarla desde el cuadrante que nos puede dar esa deformación. Se me ocurre, por ejemplo, acá, arbitrariamente, para darlo lo más cerca posible a una verticalidad. Y fíjense que la deformación de todo el sketch es prácticamente nulo. Y aquí nos faltaría simplemente colocar la tangencia entre la curva y la línea. Si estas son las solicitudes de restricción del ejercicio, entonces hemos terminado en el ejercicio. En este tipo de examen nos dice, bueno, el lateral 1, nos pueden describir esta línea como lateral A, transforme el sketch de manera que le dé a este lateral A una restricción horizontal y que quede perpendicular al lateral B, siendo a su vez el lateral B quedando tangente a la curva C. Este es el tipo de especificación que le va a aparecer en el examen. Una vez logrado, le van a pedir el área. ¿Qué área tiene ese sketch? Para conseguir ese resultado se pueden dirigir a Inspect, ¿sí? Inspect, y acá tenemos el comando de Region Properties. Seleccionamos, este es el área, calculamos. Si nos los piden, siempre nos van a pedir milímetros, porque si ustedes están presentando en milímetros, o mejor dicho, ustedes pueden escoger si presentan en milímetros o en pulgadas. Sin embargo, ustedes tienen ambos valores acá, lo pueden pedir en pulgadas y también en milímetros. Como está condicionado el ejercicio en milímetros, los primeros resultados son en milímetros, pero en la parte inferior están los resultados en pulgadas, como pueden observar. En esta parte, fíjense que nos da el área y nos da el perímetro. Estos son dos de las preguntas que siempre le van a preguntar. En el área de sketching, en la prueba, preguntan muchísimo perímetro y área. Ustedes no van a tener que colocar milímetros cuadrados ni milímetros, las unidades no las colocan. Ellos mismos ahí lo predisponen, pero sí le piden exactamente el valor con decimales y todo. Teniendo en cuenta, una clave importante es la coma. La coma es decimal en milímetros, y recuerden que los números en inglés, no estoy hablando de medición, los números en inglés, los decimales van en punto y los miles en coma, pero en el caso de Inventor no, en caso de Inventor es simplemente la coma para los decimales. Y aquí tenemos entonces el área y el perímetro. Si les llegan a pedir el centroide, también tiene los valores y también el resto de los valores de área del boceto. Con esto hemos terminado una de las aplicaciones tipo examen para la certificación profesional de Inventor.